Zippy. Continuemos con la preparación para el examen de ingreso a las normales superiores de Bolivia. Y hoy vamos a ver la parte de problemas con áreas y volúmenes. Bien, primero quiero recordarles algunas áreas importantes. El área de un cuadrado, ¿sí? El cuadrado, no se olviden que tiene lados iguales, por lo cual, si cada lado es L, el área del cuadrado es lado al cuadrado. El área de un rectángulo, ¿sí? Si tenemos aquí un rectángulo que tiene una base B y una altura A, entonces no se olviden que el área de un rectángulo es la base por la altura, ¿sí? Que en el dibujo sería B por A o A por B. La idea es que es la base por la altura. El área de un triángulo rectángulo, ojo, rectángulo, entonces va a ser, no se olviden que el triángulo rectángulo es de esta forma, ¿sí? Entonces ahí tengo la base que es A, la altura le puedo llamar B. Entonces el área del triángulo rectángulo, pero que forma 90 grados ahí, es un medio de la base por la altura, ¿sí? Un medio de A por B o B por A. La idea es que es la mitad de la multiplicación de la base y de la altura. Ahora, el área de la circunferencia, no se olviden que una circunferencia tiene un radio que es desde el centro hasta el extremo, hasta el borde. Ese radio le puedo llamar R mayúscula o R minúscula. Y entonces el área de la circunferencia es pi por el radio al cuadrado. ¿Qué más debemos recordar? Podemos recordar también que cuando es un triángulo que no es rectángulo, ¿sí? Por ejemplo, es un triángulo de esta forma que tiene lados A, B y C, entonces dice que el área va a ser la raíz cuadrada de S por S menos A por S por, aquí vamos a poner S menos B por S menos C. Entonces, siendo ABC los lados del triángulo, ¿y qué llega a ser S? S llega a ser el semiperímetro. Semiperímetro, ¿sí? No se olviden que el perímetro es todo el borde que tiene una figura. Entonces el perímetro, por ejemplo, en este triángulo es A más B más C, la suma de todos los lados. Pero como es el semiperímetro, va a ser A más B más C sobre 2. Entonces S llega a ser esta S de acá y ABC es los lados. Entonces esta fórmula se utiliza cuando tengo un triángulo en general. Bien, hablando de algunos volúmenes, el volumen de un cubo, no se olviden que un cubo tiene todos los lados iguales, es como un dado, si quieren ver así, todos los lados valen A. Entonces el volumen del cubo es lado al cubo, o en este caso si le llamo A, pues es A al cubo. La idea es que es uno de los lados al cubo. También recordarles que el área, esto era importante, se mide en unidades cuadradas. Entonces unidades cuadradas que por ejemplo puede ser metro cuadrado, puede ser centímetro cuadrado, pulgada cuadrada y demás. En cambio el volumen, ahora estamos hablando de los volúmenes, el volumen se mide como está elevado al cubo en unidades cúbicas. Por ejemplo, metro cúbico, por ejemplo, centímetro cúbico y demás. Ahora, el volumen, fíjense de esta otra figura, que es una cajita. ¿Qué pasa cuando yo tengo una cajita? Pónganse como una caja de fósforos. Ahí está. Que tiene, por ejemplo, esto vale A, la altura vale B y la profundidad vale C. Entonces, en ese caso, el volumen llega a ser la multiplicación de todas las dimensiones, o sea, A por B por C, y obviamente se mide en unidades cúbicas. Ahora, ¿cuál es el volumen de un cilindro? El volumen del cilindro, no se olviden que el cilindro
Es así, como un turril, si quieren ver eso. Entonces, en este cilindro tiene un radio R y tiene una altura H. H le hace la altura del cilindro. En ese caso, la fórmula del volumen del cilindro es pi por el radio al cuadrado. Esto es igualito a al área de las circunferencias, es esta área. Pero para volverlo volumen lo multiplico por H, entonces va a ser por H. Y el volumen de la esfera, una esfera, recuerden que es así, igual tiene un radio R, pero está en 3 dimensiones, ¿no es cierto? El volumen de la esfera es 4/3 pi por el radio al cubo. Entonces, tres cosas importantes. Uno, que el perímetro de una figura es todo su borde. Por ejemplo, si hablamos del perímetro del cuadrado, un cuadrado tiene el mismo lado. Entonces el perímetro del cuadrado es la suma de estos 4 lados y va a ser 4L, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjense que este perímetro se mide en unidades lineales, puede ser metros, puede ser centímetros. También hay el perímetro de la circunferencia, que sería todo este contorno de una circunferencia. Por si acaso el perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio. Entonces, miren, aquí hay algunos perímetros. Primer detalle, que se miden unidades lineales, o sea, metro, centímetro, pulgada. Y tenemos el área, aquí hablamos del área o superficie, que está medido en unidades cuadráticas. Hemos hablado del área del cuadrado, del rectángulo, del triángulo, de la circunferencia y de un triángulo que no es rectángulo. Y en los volúmenes que se miden en unidades cúbicas, este es el volumen del cubo, este es de una cajita, este es de un cilindro y este es de una esfera. Entonces ahí tenemos un resumen de los principales perímetros, áreas y volúmenes. Entonces eso para algún ejercicio nos va a servir y veamos ahora sí la resolución de algunos ejercicios de exámenes pasados. Calcular el área de un círculo de radio 10 metros. Entonces tenemos ahí el círculo, ¿sí? Y este tiene un radio R que es 10 metros. Fácil, simplemente aplicamos la formulita del área del círculo que dice que es pi por el radio al cuadrado. Entonces el área del círculo es pi, que vale 3.1415, ¿sí? Y el radio es 10 metros. Aquí está el radio 10 al cuadrado. Entonces esto simplemente lo vamos a volver 10 al cuadrado 100. Y ese 100 hace que la coma recorra dos lugares. 1, 2. Entonces va a ser 314,15 redondeado, 16. Y decíamos que el área se mide en unidades cuadráticas. O sea, como esto estaba en metro, va a ser metro cuadrado. Si fuera centímetro, centímetro cuadrado. Y efectivamente había sido el inciso D. Y si quieren más información, contáctense con nosotros a nuestro WhatsApp. Yo soy el profe Cristian y continuemos. Dice el 2, una ventana tiene forma cuadrada y su perímetro es igual a 4 metros. ¿Cuántos centímetros mide su diagonal? ¿Cuántos? Bueno, entonces fíjense acá. Dice, me voy a hacer un pequeño dibujo, 2, 4, 5, 2, 4, 5, dice que es a todos los lados, es cuadrada, dice, eso es importante, entonces a todos los lados es L, y dice que el perímetro es 4. Entonces el perímetro de este cuadrado va a ser la suma, L más L más L más L, que es lo mismo que 4L. Y como dice que el perímetro vale 4, entonces este perímetro pues vale 4. Y este es igual a 4L. Para despejar L, el 4 baja a dividir y 4 entre 4, 1 metro. Entonces la longitud de cada uno de estos vale 1 metro. Eso era lógico, no necesitamos ni usar esta fórmula porque si el perímetro es 4, o sea, la suma de los 4 es 4, entonces cada uno vale 1. Esa es la idea, ¿no? Ahora dice cuántos centímetros tiene la diagonal. La diagonal es esta. Entonces a esta diagonal le puedo llamar D. Ahora, para sacar esa diagonal, simplemente tengo que ver cómo relacionar esto con estos dos lados. Y si se dan cuenta, este es un triángulo rectángulo. Y entonces ese triángulo rectángulo se puede relacionar sus lados por el teorema de Pitágoras. Recuerden el teorema de Pitágoras.
¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, con lo cual la hipotenusa llega a ser esta distancia d, la diagonal, y el cateto adyacente es uno de ellos y el otro es el otro cateto, sin olvidar que cada uno de ellos vale 1. Entonces va a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, entonces d cuadrado, 1 al cuadrado es 1 más 1, 2, y para despejar la d, este cuadrado se le saca la raíz cuadrada miembro a miembro, por lo cual la diagonal había sido raíz de 2 metros, ¿no? Porque estamos trabajando en metros, por lo cual es el inciso de raíz de 2 metros, ¿no? Aquí está mal esto, si aquí fíjense, esto es metros, no puede ser que la respuesta esté en centímetros, entonces hay una mala transcripción ahí. Muchos ejercicios que tienen algunas fallas o han venido así con borrones, pero bueno, lo vamos corrigiendo esos detalles y ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, si era aquí centímetros, pues aquí también salía en centímetros. Continuemos con más. Veamos el ejercicio 3 y dice así, si el lado de un cuadrado se duplica, entonces su área reduce la mitad, su área aumenta en 2 unidades, su área se duplica, su área se cuadruplica. O sea, ¿qué pasa con el área de un cuadrado cuando su lado se duplica? Originalmente, el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Eso ya dijimos en la parte introductoria. Ahora, si se duplica, el lado ya no va a ser L, va a ser 2L. Este es el área 1. Entonces, el área 2 va a ser cuando ese lado se ha duplicado. Y duplicar significa 2 veces, ¿no? Entonces, ahora el lado va a ser 2L. Ya no va a ser L, va a ser 2L al cuadrado. Claro, entre paréntesis, porque esto de lo que era L ahora es el doble. El lado se ha duplicado, entonces 2L, pero miren entre paréntesis. Por lo cual, esto desarrollando y repartiendo para los dos, 2 al cuadrado es 4, 4L cuadrado. Y fíjense que aquí tengo una ecuación, tengo otra ecuación, y me puedo dar cuenta, si han repasado un poco esto de los sistemas de ecuaciones, cómo este L cuadrado se puede sustituir aquí. Entonces, a cuadrado va a ser 4 y en vez de L cuadrado le voy a poner A1. Método de sustitución, en vez de este L cuadrado, que es A1, le estamos sustituyendo aquí, entonces estoy poniendo ahí A1. Con lo cual ha salido una relación que dice que el área 2 llega a ser 4 veces el área 1, o sea, se cuadruplica. Y este es el inciso D. Muy bien, si te está gustando entonces este video, contáctate con nosotros. Somos el Preuniversitario CEPI, el Centro de Enseñanza Preuniversitaria Integral. Continuamos con más. El 4 dice, si el radio de un círculo aumenta en su 40%, ¿en qué porcentaje varía su área? Bien, el área original, el área 1 de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. Entonces dice, si el radio aumenta en un 40%, ¿cómo podríamos hacer que el radio aumente en un 40%? Entonces, eso significa que como teníamos el radio, le vamos a aumentar el 40% del mismo radio. O sea que va a ser más el 40% del mismo radio. O sea, el radio original más el 40% del mismo radio. No se olviden que esto representa el 40% del radio. Eso repasen por favor el video donde hemos explicado porcentajes. Entonces, esto, ¿cómo vamos a ir desarrollando? Fíjense, puedo sacar el mínimo común que es 100. Esto va a ser 100R más 40R, o sea, 140 sobre 100R. Y esto, un 0 se va con un 0 y 14 entre 10 da 1,4R. Entonces, ¿qué significa? Que el área 2 ahora va a ser pi por el radio, pero el radio ya no es R. Como se aumenta en un 40%, va a ser 1,4R al cuadrado. Miren como aquí también utilizo el paréntesis para que le afecte a los dos. Entonces, el área 2 va a ser pi y este cuadrado se distribuye para los dos. Entonces, va a ser 1.4 al cuadrado, multiplica 1.4 por 1.4 y eso da 1,96 R cuadrado. Ahora tengo esta ecuación y tengo esta ecuación.
Y bien, fíjense que pi r cuadrado es A1. Entonces eso vamos a sustituir de cuenta de esto y de cuenta de esto. Entonces copio A2 y en vez de pi r cuadrado, que es esto de aquí, le voy a poner A1. Entonces va a ser 1,96. El 1,96 estoy copiando por A1. Entonces he sacado una ecuación que me dice que el área 2 va a ser 1,96 veces el área 1. Eso significa, si se dan cuenta ya por este 96, que ha aumentado en un 96% y es el inciso A. Mostrado de otra forma, si no se entiende eso, este 1,96 va a ser 196 convertido a fracción, décimos centésimos, revisen el tema de fracciones, y es lo mismo que escribir así. Y ahí sí me doy cuenta que esto es 196 entre 100, llega a ser el 196%. Con lo que como el total es 100%, su aumento ha sido del 96%. O sea, si aquí dice que es 196% el A1, su incremento ha sido 96 y llegamos a esa misma conclusión. Continuemos con más. Dice, en un campo triangular tiene lados de 125, 160 y 225 metros. ¿Sí? Calcular el costo del terreno si cada metro cuadrado cuesta $12. Entonces es un triángulo, ¿sí? Que tiene lados 125 metros, 160 metros y 225 metros. Como explicábamos en el ejercicio introductorio, para sacar el área, porque dice que cada metro cuadrado cuesta $12, entonces tengo que sacar el área, que es lo que mide los metros cuadrados, ¿verdad? Decíamos que hay una fórmula que te calcula el área y dice que esto es la raíz de S por S menos A por S menos B por S menos C. Complementando esto, también hay otra fórmula para sacar el área que dice que es un medio A por B por seno de C. Entonces esto también se utiliza, pero cuando tengo uno de los lados, tengo el otro lado y tengo el ángulo que está de por medio entre ellos. Ahí puedo usar para sacar el área de un triángulo cualquiera, teniendo dos lados y su ángulo que está entre ellos. No, pero como aquí no hay ningún ángulo, puedo usar esta otra fórmula, recordando que S es el semiperímetro, o sea, A más B más C sobre 2. Entonces primero sacamos S. A vale 125, o sea, uno de los lados, este puede ser A, este puede ser B, este puede ser C, más 160 más 225 sobre 2, con lo cual ahí ya tenemos S y van sumando por favor a manera de practicar las sumas y demás. Sale 510 dividido entre 2, 255. Entonces vamos a usar esta fórmula y decimos que el área es la raíz de S, que vale 255, por S, que es 255, menos A, y A es 125, por 255 menos B, que es 160, por 255 menos C, que es 225, y pues simplemente es un poco largo, pero es cuestión de hacer las operaciones. Entonces yo les invito a trabajar con eso. Yo voy a hacer en calculadora para hacerlo más rápido. 255 menos 160 por 255 menos 225, y eso nos da 9720 redondeado, ¿sí? Y estos 9720 metros cuadrados. Posiblemente este ejercicio haya salido en un examen cuando tal vez les podían dejar usar calculador, porque sacar raíz es un poco complicado, ¿no? De esto, pero la idea es por favor la que quiero que quede. Entonces, si el costo del terreno es cada metro cuadrado $12, entonces el costo total va a ser estos 9.720 metros cuadrados por los $12. Entonces, 9.720 por 12 nos da $116.640 es el costo total. Y ese es 116.630 redondeado. Bueno, llegaría a ser eso, debe ser algún problema del redondeo.
Continuamos con el último ejercicio. Este es el más interesante. Miren, dice cierta tela después de ser lavada se encoge un quinto de su longitud y un sexto de su ancho. ¿Cuántos metros deben comprarse para que después de lavada se dispongan 96 metros cuadrados sabiendo que el ancho original es 80 centímetros? Bien, entonces tenemos que disponer de 96 metros cuadrados y el ancho original es 80 centímetros. Un primer detalle que observamos en este ejercicio es que fíjense que tiene, para calcular el área nos está dando en metros cuadrados y en cambio dice que el ancho original está en centímetros. Por lo cual ya las unidades están variando. Este está en metro cuadrado, este está en centímetro. Hay que convertir o de metro cuadrado a centímetro cuadrado o de centímetro a metro. Es más fácil convertir de centímetro a metro. Entonces vamos a decir que el ancho original son 80 centímetros. Y 80 centímetros convertido a metro, no se olviden que un metro tiene 100 centímetros. Entonces va a ser, hacen la división y va a ser 8 décimos. ¿Sí? Esto se va con esto. Y simplificado, mitad 4, mitad 5. Que es 0,8 o en fracción 4 quintos de metro, ¿no? Entonces, volviendo al ejercicio, dice, miren, que la tela, después de ser lavada, encoge en un quinto de su longitud y un sexto de su ancho. Entonces, el ancho original era 80 centímetros, que es 4 quintos de metro, pero se va a encoger un sexto. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto queda del ancho? El ancho, después de lavarse, ya no va a ser 80 centímetros, se va a encoger un sexto. ¿Cómo represento esto? Tendría que sacar un sexto de 80, o sea, de 4 quintos, y restar esto mismo menos un sexto. Pero más fácil que eso, podríamos decir simplemente así. Si se ha encogido un sexto del ancho, entonces lo que va a quedar son los 5 sextos, o sea, el complemento. Si se ha encogido un sexto de su ancho, va a quedar 5 sextos del ancho. Entonces, el ancho que va a quedar va a ser 5 sextas partes de 80 centímetros, que convertido a metros es 4 quintos. Ahí está. Entonces, miren, va a quedar aquí mitad 3, mitad 2, quinta 1, 2 por 1, 2, y queda 2 tercios de metro. Eso es lo que nos queda del ancho. Ahora, dice que tenemos que después de que está lavada la tela, disponer de 96 metros cuadrados. No se olviden que si tengo un rectángulo, el área, esta es la base, esta es la altura. El área va a ser de este rectángulo la base por la altura. En este caso, entonces, para la tela, el área de la tela va a ser la longitud por el ancho de la tela. Y esta área tiene que valer 96. Entonces, en vez de esta área le estoy poniendo 96. La longitud es la incógnita, pero lo mismo, como se va a encoger un quinto de su longitud, entonces originalmente, o lo que va a quedar, más bien dicho, van a ser 4 quintos de la longitud. Entonces, si se encogió un quinto de la longitud, va a quedar 4 quintos de la longitud. Entonces, la longitud ya no va a ser la longitud original, sino va a ser 4 quintos de la longitud por el ancho, y el ancho es esto, ¿no? Esto es 2 tercios. Entonces, de ahí despejamos la longitud, que si quieren verlo mejor, le podríamos haber llamado L, ¿no? Para que no sean tantas letras, la longitud que sea L. Y este va a ser 2 tercios. Entonces, de ahí simplemente hay que despejar L. ¿Cómo vamos a despejar? Fíjense, el 5 sube a multiplicar, el 3 también, el 4 baja a dividir y el 2 baja a dividir cruzado. Entonces va a ser 96 por 5 por 3 dividido entre 4 por 2. Y esto es igual a L. Para eso repasan por favor el tema de ecuaciones, donde se ha visto esto de la transposición de términos y que este también baja a dividir, sube a multiplicar, baja a dividir y demás. Con lo cual L va a ser igual
Vamos a aquí, por ejemplo, sacar mitades y vamos a sacar cuartas. Directamente podemos sacar cuarta. Entonces 96 dividido entre 4 nos da 24. Cuarta uno, cuarta 24, mitad de 2 1, mitad de esto 12. Y nos va a quedar 12 por 5 por 3. Entonces esto nos va a dar 180 metros, ¿no? Pues estamos trabajando en metros y efectivamente esto había sido el inciso D. Muy bien, con eso hemos terminado esta parte de la resolución de problemas de áreas y volúmenes. Espero que estén repasando. Esto de matemáticas es para practicar cada día y bastante, por favor. Y si quieren cursos preuniversitarios, contáctense con nosotros en nuestro WhatsApp. Yo soy el profe Cristian, somos el Centro de Enseñanza Preuniversitaria Integral. Nos vemos, que estén bien. Chau.